La historia humana solo se ha registrado durante los últimos 5.000 años, una fracción de los 80.000 años que llevamos dando vueltas en este planeta. Y en ese corto espacio de tiempo desde que comenzó la historia, hemos incluido mucho, desde imperios que suben y bajan pasando por viajes espaciales hasta la creación de la jaula de monos más concurrida de Internet, YouTube. Sin embargo, incluso en esos 5 ocupados milenios, ha comenzado a surgir un patrón extraño. Cada 100 años un evento fatal e infeccioso ha golpeado fijo como un reloj. Pasó en 1720, 1820, 1920 y en el infame 2020. Eso no puede ser una coincidencia, ¿cierto? Bueno, busquen sus trajes protectores contra materias peligrosas, porque vamos a explorar algunas de las condiciones históricas más contagiosas y extrañas de todos los tiempos. Comencemos en el año 1720, en la ciudad francesa de Marsella, donde los lugareños fueron repentinamente atacados por una grotesca enfermedad. Furúnculos negros llenos de pus del tamaño de huevos brotaron en sus axilas, entre piernas y cuello. Estos síntomas súper asquerosos también iban acompañados de vómitos y fiebre alta. ¡Qué combinación! Esta es la temida peste bubónica, una infección bacteriana propagada por la picadura de la pulga común. Es una enfermedad que realmente dejó una marca en la historia de la humanidad, diezmando poblaciones de toda Europa en pandemias en los siglos VI y XIV. Pero este brote particular de peste en el siglo XVIII resultó en la muerte de unas 100.000 personas en la ciudad de Marsella y las provincias circundantes. Fue un evento tan mortal que se conoció como la Gran Peste de Marsella. Sin embargo, este brote fue pequeño en comparación con la pandemia que se extendió por Eurasia solo 100 años después. En el año 1820, la mayor parte del sur de Asia estaba infectada con una enfermedad mortal increíble, el cólera. El cólera es una infección bacteriana del intestino delgado que hace que el cuerpo expulse grandes cantidades de diarrea acuosa. Y esta caca sin parar puede ser mortal, ya que el cuerpo pierde un gran volumen de agua que resulta en niveles peligrosos de deshidratación en cuestión de horas. El cólera se contagia a través del agua sucia o alimentos poco cocidos que han estado en contacto con heces humanas infectadas. Ugh. Los mariscos poco cocidos son una fuente común de infección, así que siempre asegúrate de que tus langostinos estén completamente rosados. De lo contrario, pasarás un buen rato en el baño. Afortunadamente, en pleno siglo XXI contamos con tratamientos antibióticos para curar el cólera, pero durante la pandemia del sur de Asia de 1820, este brote de cólera resultó en 3.2 millones de muertes. La colosal cifra de muertes se debió al hecho de que esta pandemia se había extendido más que cualquier otra. Se originó en la ciudad india de Calcuta, pero se extendió hasta China y la costa mediterránea antes de finalmente desaparecer. Sin embargo, incluso este alto número de muertos no fue nada comparado con la próxima pandemia que sacudió al mundo. La fecha, 1920. ¿Estás comenzando a ver el patrón? Espeluznante, ¿cierto? Dicen que la historia se repite, pero esto es demasiado similar. Y en este caso, el mundo recién comenzaba a recuperarse de las secuelas de la Primera Guerra Mundial, cuando fue golpeado por una de las pandemias más mortíferas de todos los tiempos. Se conocía como la gripe española, y era una cepa de influenza que infectó con éxito a 500 millones de personas, un tercio de la población mundial en ese momento. Y esta gripe no era solo un mal caso de resfriado que podía curarse con sopa de pollo, sino que era un virus que desencadenó una tormenta de citocinas en el sistema inmunológico de los adultos jóvenes. Una tormenta de citocinas es cuando el sistema inmunológico del cuerpo se acelera, liberando una gran cantidad de proteínas conocidas como citocinas que inundan el cuerpo. Esta condición puede poner en peligro la vida y provocar una falla orgánica múltiple. Al final, la gripe española resultó en un número de muertos estimado entre 17 y 50 millones. Aunque otros historiadores argumentan que su número de muertos podría haber llegado a los 100 millones. Sin duda fue una de las pandemias más mortíferas de todos los tiempos. Ahora, con la medicina moderna y las vacunas anuales contra la gripe, algunos podrían haber creído que la gripe española sería la última pandemia mundial. Pero luego, la maldición de los años 20 golpeó de nuevo. Como probablemente recuerdes, en 2020, la pandemia del COVID-19 golpeó al mundo entero. Aunque el virus en sí no fue tan mortal en comparación con otras pandemias en esta lista, como la gripe española, fue con mucho la más transmisible. El virus saltó fronteras y cruzó océanos extendiéndose a través de la población humana como un reguero de pólvora.
En total se registraron unos asombrosos 655 millones de casos en todo el mundo. Y para aquellos con problemas de salud subyacentes o sistemas inmunológicos comprometidos, enfermarse de COVID a menudo resultó fatal, lo que lamentablemente resultó en unas 6.6 millones de muertes. Debido a la naturaleza altamente infecciosa del COVID sin una vacuna disponible de inmediato, muchos gobiernos emitieron órdenes de cierre y los ciudadanos de muchas naciones se vieron obligados a permanecer en sus hogares con un contacto social mínimo durante más de un año. Y Dios mío, fue aburrido. Estaba tan aburrido que vi todo el catálogo anterior de Netflix, incluidos sus terribles programas de citas. Honestamente, ver Love is Blind me hizo querer quedarme ciego. Pero esa no fue la única decepción durante el encierro, ya que incluso cuando se levantaron las órdenes de quedarse en casa, el virus COVID-19 seguía presente. Afortunadamente en estos días muchos de nosotros estamos vacunados y podemos combatir la infección, pero dado el patrón que hemos descubierto, eso significa que el mundo está a punto de sufrir una pandemia aún más mortal en 2120. Es decir, parece que el mundo está destinado a sufrir una pandemia mundial cada 100 años. Al menos eso es lo que los titulares de artículos en internet quieren hacerte creer. Pero resulta que todo este concepto es un engaño histórico total. Para desglosar esto, primero debemos abordar qué es realmente una pandemia. Una pandemia se define como una enfermedad que se ha extendido por varios países o continentes. Por tanto, eso descarta la Gran Peste de Marsella como pandemia. Más bien fue una epidemia, ya que fue una enfermedad que afectó a un gran número de personas, pero solo dentro de las fronteras de Francia. En cuanto al brote de cólera de 1820 que cruzó las fronteras internacionales y por lo tanto se convirtió en una pandemia, el brote en realidad comenzó en 1817 y continuó hasta 1824. Mientras tanto, la pandemia de gripe española en realidad comenzó en 1918 y terminó en 1920. Y no son solo las fechas que están mal, sino el nombre de la pandemia también. A pesar de que esta enfermedad mortal se conocía como gripe española, los científicos modernos han rastreado la fuente de esta cepa de influenza en particular hasta el corazón del sur de los Estados Unidos, hasta Fort Riley en Kansas. La enfermedad solo se conoció como gripe española, ya que los periódicos españoles fueron los únicos que informaron libremente sobre la pandemia en ese momento. Otros países, incluido Estados Unidos, tenían censuras en tiempos de guerra que suprimían cualquier noticia mala para mantener la moral. Mientras tanto, España era neutral en la guerra. Como resultado, la enfermedad se ganó el apodo de gripe española, aunque sería más exacto llamarla gripe de Kansas, lo que suena como el tipo de fiebre que tendrías mientras alucinas visitando al Mago de Oz. Ahora, la última prueba endeble de este engaño histórico, la pandemia de COVID-19. No se puede negar que esta pandemia nos obligó a quedarnos en nuestros hogares y escuchar el terrible canto desafinado de celebridades aburridas en el año 2020. Sin embargo, los primeros casos reales de esta cepa de coronavirus previamente desconocida se informaron a la Organización Mundial de la Salud desde la ciudad de Wuhan en China, el 31 de diciembre de 2019. Por lo tanto, esta cepa de coronavirus se llama COVID-19, porque ese fue el año en que se identificó por primera vez, y técnicamente la pandemia de COVID-19 aún no ha terminado, ya que evolucionó a diferentes cepas como alfa, epsilon, teta, kappa y omicron. Esta enfermedad ha tenido más reapariciones que Madonna, pero COVID-19 no ha sido la única celebridad viral del siglo XXI. Grandes áreas de África Occidental fueron invadidas por la epidemia del virus ébola entre 2014 y 2016, y Brasil se vio severamente afectado por la epidemia del virus Zika entre 2015 y 2016. Por lo tanto, aunque este meme pandémico quiere que creas que los brotes de enfermedades ocurren exactamente cada 100 años, la historia nunca es tan clara. Más bien, los brotes pandémicos son mucho más aleatorios y a menudo son causados por el contacto cercano e insalubre entre animales como murciélagos y humanos, lo que hace que los patógenos salten de una especie a otra. Mientras que en nuestro mundo cada vez más interconectado con enlaces comerciales y de transporte, las enfermedades nunca han podido propagarse a través de los continentes con tanta facilidad. Entonces, simplemente no podemos predecir cuándo ocurrirá la próxima pandemia mundial. Aunque para estar preparado, siempre puedes tener tu spray desinfectante listo. Ahora, si este video te ha convertido con éxito en un germofóbico total, presiona el botón de me gusta. No te preocupes, el resto de este video está completamente libre de enfermedades, ya que nos sumergiremos en coincidencias históricas más extrañas. Pero antes de llegar a eso, ¿por qué no presionas el botón de suscribirte? Te prometo que ha sido completamente desinfectado. ¿Todo listo? ¡Excelente! Ahora veamos qué otras coincidencias aún más extrañas han surgido en la historia.
Tomate, tomato. En 1788 llegaron los primeros colonos británicos a Australia, y después de algunas mordeduras mortales, pronto descubrieron cuán peligrosa es su vida silvestre. Pero por supuesto, los británicos no fueron los primeros en llegar. Australia ha estado poblada por tribus aborígenes durante siglos. La cultura europea y las culturas aborígenes se habían desarrollado de forma independiente, con diferentes prácticas, creencias e idiomas. Fiel a esto, los pueblos aborígenes tenían su propio vocabulario único, a mundos de distancia del inglés, o al menos eso es lo que pensaban los lingüistas hasta 1964. Fue en este año que un profesor de lingüística, Robert M. W. Dixon, se comprometió con el estudio del idioma de la tribu Mbabaran nativa de Queensland en el noreste de Australia. Aquí una práctica intensiva de lingüística. Para estudiar un nuevo idioma generalmente comienzas con sustantivos básicos. Puedes señalar diferentes objetos en una habitación y llamarlos mesa o silla, por ejemplo. Para aprender estas palabras, el profesor Dixon se reunía regularmente con un hablante nativo de Mbabaran, conocido como Albert Bennett. En su primera reunión, el profesor solo registró 28 palabras, pero en el transcurso de 5 meses aprendió 250 palabras y 300 oraciones cortas. Aunque imagina la sorpresa del profesor cuando en una de estas reuniones solicitó la palabra perro y obtuvo exactamente la misma respuesta: perro. El profesor Dixon al principio pensó que Albert se había confundido con su inglés, pero cuando repitió la palabra señalando al cachorro, obtuvo la misma respuesta: perro. Por completa coincidencia, la pronunciación de la palabra en Mbabaran es idéntica a la versión en inglés, pero no había una relación perceptible entre Mbabaran e inglés, y los países están separados por casi 16.000 kilómetros. Realmente fue una gran coincidencia. A veces el mundo está ladrando como un loco. Una comida fatídica. ¿Alguna vez has lidiado con un caso de identidad equivocada, donde alguien se te acerca y estás seguro de que te reconoce de algún lado? ¿Sabías que las posibilidades de que alguien sea tu doble perfecto son de 1 en 1 billón? Loco, ¿verdad? Pero eso ni siquiera es tan imposible como las posibilidades de lo que supuestamente le ocurrió al rey Humberto I de Italia. El 28 de julio de 1900 se dice que el rey Humberto decidió ir a cenar a la ciudad de Monza. Se le unió su asistente de confianza y la pareja eligió un restaurante local al azar para cenar. Estaban disfrutando de su comida cuando, como es de costumbre, el dueño del restaurante salió a saludar a los prestigiosos invitados. Pero cuando el rey Humberto miró hacia arriba, pensó que el dueño del restaurante estaba sosteniendo un espejo. Porque increíblemente el dueño del restaurante y el rey Humberto se veían exactamente iguales. Eran un par de dobles de la vida real. El asombroso parecido no acababa solo en la apariencia de los hombres. El dueño del restaurante también se llamaba Humberto, y ambos habían nacido exactamente el mismo día en la ciudad de Turín. Pero se vuelve aún más espeluznante, ya que ambos hombres se habían casado el mismo día, ambos con mujeres llamadas Margherita. Aún más sorprendente, el segundo Humberto había abierto su restaurante exactamente el mismo día de la coronación del rey Humberto, y ambos tenían hijos llamados Vittorio. Los dos hombres no podían creer el sorprendente conjunto de coincidencias que compartían. Era casi demasiado similares. La reunión fue tan extraña que el rey decidió reunirse con el otro Humberto al día siguiente para discutir más a fondo las similitudes entre ellos. Sin embargo, trágicamente, el dueño del restaurante murió a la mañana siguiente, luego de recibir un disparo en circunstancias inexplicables. Pero en un impactante giro del destino, el propio rey Humberto también fue asesinado en un tiroteo. Ahora, una teoría popular es que los dos Humbertos eran en realidad gemelos que habían sido separados al nacer. Además, se cree que el asesino del rey Humberto, un anarquista italoamericano conocido como Gaetano Bresci, también había asistido al restaurante esa fatídica noche. Gaetano posiblemente había visto a los dos Humbertos idénticos y asumió, para estar seguro, que debería eliminar a ambos hombres. Sin embargo, a pesar de toda mi investigación, no pude encontrar una sola fuente confiable de este momento que respaldara esta historia. Si bien quiero creer que Humberto encontró a su doble exacto, me pregunto si sus hijos y esposa realmente tenían los mismos nombres, o si realmente compartían su cumpleaños. De cualquier manera, sin pruebas, esto es solo un rumor histórico, y un rumor asesino además. Adiós, bebé. ¿Te imaginas caminando por la calle cuando de repente comienza a llover dinero? Eso sería un dulce milagro verde, pero en el caso de Joseph Figlock, el milagro que cayó del cielo le dio un susto. Cuando Joseph caminaba por una calle de un vecindario en Detroit en la década de 1930,
Escuchó un llanto y miró hacia arriba para ver a un bebé que caía. Afortunadamente, Joseph atrapó al bebé y se salvó el día. Pero por alguna extraña coincidencia, un año después, Joseph se encontraba en el Día de la Marmota, cuando vio al mismo bebé caer de una ventana otra vez. O al menos así es como cuenta la historia, ya que las leyendas urbanas como esta tienden a cobrar vida propia. Verás, Joseph era un trabajador de la calle, por eso pasaba tantos días en la acera, y de hecho atrapó a 2 niños pequeños que se caían por las ventanas. Sin embargo, eran 2 niños separados en lugares diferentes. El primero era una niña y el segundo era un niño de 2 años. Y no fue tanto como que Joseph atrapó a los bebés, más bien aterrizaron sobre él. Aunque gracias a que Joseph amortiguó su caída, ninguno de los niños tuvo un final fatal en la acera de concreto. Pero ¿por qué había tantos bebés que se caían por las ventanas? Bueno, ese fue el resultado de una loca tendencia de jaulas para bebés que literalmente arrasó en la nación. El mito de crianza en ese momento era que los bebés necesitan ser ventilados por su salud, y tanto padres ansiosos e ignorantes literalmente colgaron jaulas de alambre fuera de sus apartamentos para ventilar a sus bebés. La tendencia fue popularizada por la esposa del presidente Roosevelt, Eleanor, quien colgó una jaula para bebés afuera de su apartamento en la ciudad de Nueva York para colocar a su hija a dormir la siesta. Porque qué mejor manera de asegurarse de que su bebé tenga un sueño tranquilo que colgarlo por una ventana de 4 pisos de altura, respirando la contaminación del aire de la ciudad. Afortunadamente, en la década de 1950, la gente finalmente recobró el sentido y se dio cuenta de que los bebés y las alturas no se mezclan. Olvídate de los baby boomers, la generación anterior eran los baby droppers. Primero y último. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortíferos de toda la historia de la humanidad, con 20 millones de muertos y 21 millones de heridos en todo el mundo. Podrías pensar que después de un número de muertos tan catastrófico, el mundo aprendería la lección, que sería la guerra para terminar con todas las guerras. Pero por supuesto, todos sabemos cómo resultó la historia. Se llama Primera Guerra Mundial por una razón. Sin embargo, existe una escalofriante coincidencia vinculada al cementerio militar de St. Symphorien en Bélgica, donde están enterrados muchos de los soldados británicos caídos en la Primera Guerra Mundial. Como sin ninguna planificación deliberada, la primera víctima británica registrada de la guerra, el soldado John Parr de 17 años, está enterrado a solo 4.5 metros de distancia de la última víctima registrada, George Ellison de 30 años. Las dos tumbas incluso se enfrentan. La muerte del soldado John Parr se registró solo 17 días después de que Gran Bretaña declarara la guerra, mientras que el soldado George Ellison murió solo 90 minutos antes de que se declarara el armisticio. Un recordatorio morboso del costo de la guerra, pero un testimonio del hecho de que la guerra termina, eventualmente. Doble vida. A todos nos gusta pensar que somos únicos, pero ¿qué pasaría si hubiera alguien más que hubiera vivido exactamente tu misma vida? Bueno, eso es justamente lo que le sucedió a 2 niños gemelos dados en adopción por separado en 1940. Con solo 3 semanas de edad, ambos grupos de padres adoptivos llamaron a los niños James, aunque a ambos les decían Jim en su lugar. Ambos Jim tenían queridos perros de la infancia llamados Toy, y en la escuela ambos sobresalieron en matemáticas y carpintería, pero ninguno tenía la habilidad para la ortografía. Como adultos, ambos Jim eran grandes fumadores, conducían el mismo automóvil Chevrolet e incluso iban de vacaciones a la misma playa de Florida. Además tenían gustos idénticos en mujeres, ya que ambos Jim se casaron con mujeres llamadas Linda, aunque ninguno de los matrimonios funcionó, y ambos hombres se divorciaron y se casaron con un par de Bettys. Sin embargo, las espeluznantes coincidencias de los gemelos Jim incluso se trasladaron a la siguiente generación, ya que ambos hombres llamaron a sus hijos James Allan. Este tren de coincidencias no se detiene. Finalmente, a los 37 años, uno de los Jim pudo obtener los datos de contacto de su hermano gemelo a través del juzgado de Ohio. Lo rastreó, ambos hablaron por teléfono y finalmente acordaron encontrarse. Pero no fue hasta el 9 de febrero de 1979 que los gemelos finalmente se reunieron. Desde bebés varones hasta hombres adultos, era prácticamente imposible distinguirlos. Dadas las sorprendentes similitudes entre las vidas que habían llevado, fueron invitados a participar en un estudio realizado en la Universidad de Minnesota. El estudio encontró que sus historias clínicas y pruebas de ondas cerebrales eran casi idénticas, y también lo fueron los resultados de sus pruebas de personalidad. Entonces, ¿está completamente resuelto todo el debate entre la naturaleza y la crianza?
¿Nuestro ADN determina toda nuestra personalidad sobre el entorno en el que nos criamos después de todo? Bueno, vale la pena señalar que los dos Jim solo crecieron a 64 kilómetros de distancia el uno del otro. Eran pequeños pueblos del medio oeste. Entonces, fueron criados con la misma cultura suburbana estadounidense de pasteles de manzana y bayas blancas. Y es probable que, si uno de los niños hubiera sido adoptado internacionalmente, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero ya sabes, incluso yo he estado escuchando rumores de que podría haber algunas versiones internacionales de mí por ahí. ¿Te imaginas? Ella te verá luego. Cruzar el océano solía ser un asunto bastante peligroso, y hay suficientes naufragios en el fondo del mar para probarlo. Es por eso que los marineros han desarrollado una gran cantidad de supersticiones a lo largo de los años, como nunca silbar al viento en caso de que se presente una tormenta, aunque una de las reglas más estrictas de todas era nunca zarpar con una mujer a bordo, ya que enfurecían al mar. Parece un montón de viejas tonterías. Sin embargo, después de escuchar sobre la señorita Violet Jessop, tal vez había una razón para esta superstición después de todo. Violet nació originalmente en Argentina de padres inmigrantes irlandeses. Para mantener a su familia, se convirtió en azafata de la compañía naviera Royal Mail Line y fue asignada al RMS Olympic en 1911, el buque de línea civil más grande de la época. Sin embargo, no todo iba viento en popa, como descubrió Violet el 20 de septiembre de 1911, cuando el RMS Olympic chocó con el buque de guerra HMS Hawke. Los dos barcos navegaban paralelos por el Solent, una pequeña extensión de agua entre el sur de Inglaterra y la isla de Wight. Sin embargo, cuando el Olympic giró a la derecha, el barco se interpuso en el camino del Hawke. El capitán del Hawke no pudo alejar el buque de guerra a tiempo antes de que su casco se estrellara contra el costado de estribor del Olympic. Se abrieron dos agujeros gigantes en el casco del barco y sus compartimientos se llenaron de agua. Sin embargo, milagrosamente, el Olympic logró mantenerse a flote. Navegó de regreso al puerto para ser reparado, sin que nadie resultara herido en el accidente. Después de eso se asignó a Violet para navegar a bordo del barco hermano del Olympic, el RMS Titanic, y en ese momento, este se conocía irónicamente como el barco insumergible. Aunque como la mayoría de ustedes probablemente saben, el Titanic es el barco más famoso que se ha hundido. El Titanic chocó contra un iceberg el 15 de abril de 1912, que abrió el costado de estribor del barco y provocó que se hundiera en su tumba de agua en el fondo del Atlántico Norte. Aunque el iceberg gigante no fue lo único que pasó por alto a la tripulación del barco. Sorprendentemente, el Titanic solo estaba equipado con 20 botes salvavidas para una capacidad de carga total de 1.176 personas, lo que era apenas más de la mitad del total de 2.224 personas que navegaban a bordo del Titanic. Pero eso se debe a que los botes salvavidas solo se diseñaron para transportar personas a los barcos de rescate cercanos, en lugar de como una medida de evacuación completa. Trágicamente, el Titanic se hundió rápidamente, antes de que ningún barco cercano pudiera acudir a su rescate. Afortunadamente, Violet fue una de las pocas personas que logró subirse a un bote salvavidas y sobrevivió. Sin embargo, más de 1.500 personas perdieron la vida en el desastre. Uno pensaría que 2 naufragios son una racha de mala suerte suficiente para nunca volver a poner un pie en una piscina infantil, y mucho menos en el océano. Pero Violet no se inmutó y pasó a servir en el HMHS Britannic. Durante la Primera Guerra Mundial se reacondicionó como barco hospital y Violet sirvió a bordo como enfermera de la Cruz Roja Británica. Pero el 21 de noviembre de 1916, el barco fue golpeado por una mina marina colocada por un submarino alemán en el mar Egeo. La explosión destrozó el barco, causando daños tan extensos que, lo adivinaste, el Britannic se hundió en menos de una hora. Pero habiendo aprendido de la tragedia del Titanic, el barco estaba equipado con muchos más botes salvavidas y como resultado, solo hubo 30 víctimas de 1.030 sobrevivientes. A pesar de su serie de naufragios, Violet siguió trabajando en cruceros durante el resto de su carrera de 42 años. Esta mujer no conocía el miedo, pero estoy seguro de que otros pasajeros se pondrían muy nerviosos cuando descubrieran que la infame Violet Jessop estaba a bordo. Pero no es justo echar toda la culpa de esta maldición del naufragio a Violet. A pesar de haber navegado en 3 barcos que se hundieron, hay un denominador común mucho más importante en estos 3 barcos. El Olympic, el Titanic y el Britannic eran propiedad de la compañía White Star Line como parte de su clase olímpica de barcos de vapor. Tal vez debieron haber pasado más tiempo en el proceso de diseño antes de lanzar estos barcos al mar, porque resultó que el Titanic nunca fue el insumergible, fue la señorita Violet Jessop todo el tiempo.
Choque de horror. Dicen que el arte imita la vida, pero ¿y si el arte pudiera predecir la vida? Seguro que sería divertido si pudiéramos tener los geniales artilugios de Iron Man o explorar la galaxia como Han Solo. Pero desafortunadamente, la única vez que se predijo con precisión la vida real fue en una novela oscura y gótica. Antes de Stephen King, el principal escritor de terror del mundo fue Edgar Allan Poe. Aunque prefería los cuentos, publicó una novela conocida como La narrativa de Arthur Gordon Pym, de Nantucket, publicada en 1838. La escena más memorable del libro presenta a una tripulación de marineros varados en el océano sin comida. Los hombres sacan palitos para predecir cuál de ellos será sacrificado para convertirse en una comida de bistec para los demás. El personaje que perdió era conocido como Richard Parker, pero en una sorprendente coincidencia en 1884, más de 46 años después, la tripulación a bordo del barco Mignonette se encontró en la misma situación después de que su barco se hundiera en una terrible tormenta. Varados sin comida en un bote salvavidas, los hombres no tenían esperanza de sobrevivir, hasta que un tripulante de 17 años decidió beber agua salada para saciar su sed. Un error fatal, ya que beber agua salada provoca un exceso de sal en la sangre que los riñones tienen que filtrar con más agua. Como resultado, beber agua de mar te deshidrata aún más. La salud del niño se estaba deteriorando rápidamente, y los marineros tenían mucha hambre, así que lo sacrificaron para tener una horripilante comida en su lugar. Lo más espeluznante de todo era el nombre del niño, un tal Richard Parker. Una coincidencia increíblemente espeluznante. Quizás Edgar Allan Poe tuvo una visión del futuro prediciendo a estos marineros caníbales, aunque es más probable que Richard Parker fuera solo un nombre realmente común en ese momento, uno que estos dos compartían. Aún así tengo la piel de gallina por esa historia de terror de la vida real. Espero que ninguna de las novelas de Stephen King prediga el futuro. De lo contrario, los payasos de las fiestas infantiles nunca volverán a ser los mismos. ¿Cuál te pareció la coincidencia más extraña de todas? ¿Conoces otros giros extraños en la historia? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.